Mis padres me gritaban en público que yo era un parásito porque no tenía trabajo formal, mientras usaban mi sueldo de repartidor para pagar la universidad de mi hermano. Años después, cuando él se fue y ellos quedaron sin ingreso, vinieron a suplicarme. Les contesté que ya no tenían de quién parasitar. Mis padres me gritaban en público que yo era un parásito porque no tenía un trabajo formal, mientras usaban cada dólar que yo traía de repartir comida para pagar la universidad de mi hermano. No fue una metáfora, lo decían literalmente con esa palabra. Parásito. Yo tenía 22 años y trabajaba como repartidor en Phoenix, primero en bicicleta y luego con un carrito usado que compré a crédito. Era un trabajo duro bajo el sol, con temperaturas que a veces pasaban de los 100 grados en verano. Cargando bolsas de supermercado o entregando pizzas a casas en barrios donde ni siquiera me dejaban entrar si no me registraba con el guardia de la entrada. Ganaba alrededor de 14 o 15 dólares la hora, dependiendo de las propinas, y con eso compraba la comida de la casa y pagaba parte de los servicios. Y aún así, frente a cualquiera que quisiera escuchar, mis papás decían que yo no aportaba nada. Recuerdo una tarde en el estacionamiento de un Target, cuando compré leche y pan después de terminar un turno de casi 10 horas. Estaba exhausto, con la camiseta empapada de sudor y el olor a grasa de las bolsas que había cargado todavía pegado a mis manos. Justo cuando guardaba las bolsas en el maletero, aparecieron mis padres porque habían ido a recoger algo para la casa. Mi mamá, con ese tono chillón que usaba cuando quería humillarme, gritó: «Mira al parásito comprando como si trabajara de verdad». La gente alrededor volteó a ver y yo sentí que me ardía la cara, pero no dije nada. Sabía que si contestaba, mi papá se metería con esa sonrisa burlona que me ponía los pelos de punta. Y, efectivamente, lo hizo. Se acercó y me dijo despacio, casi en un susurro que solo yo escuché: «Si no fuera por nosotros, estarías viviendo debajo de un puente». Lo peor no era solo la humillación en público, sino que usaban mi dinero para pagar las cuotas de mi hermano menor en Arizona State University. Él estudiaba negocios, vivía en un apartamento cerca de Tempe con 2 amigos, tenía fiestas los fines de semana y siempre andaba con ropa nueva. Sus libros costaban $300 cada semestre, ¿y quién crees que terminaba poniendo para eso? Yo. Porque según mis papás, su futuro era la prioridad de la familia. Lo llamaban el orgullo, el que iba a sacarnos adelante, mientras a mí me pintaban como el vago que no había tenido la disciplina de ir a la universidad. Las cenas eran otro infierno. Nos sentábamos en la mesa y mi papá empezaba con frases envenenadas: «Tu hermano hoy tuvo una presentación, imagínate, va a ser un ejecutivo, ¿y tú qué hiciste hoy? Andar en bicicleta como un cartero barato». Mi mamá asentía y agregaba: «Deberías aprender de él, dejar de ser un fracasado». Yo tragaba la comida sin mirarlos, porque sabía que si respondía, todo se convertiría en un griterío. Pero cada bocado se me hacía una piedra en la garganta. Una noche, después de un turno larguísimo, llegué tarde y cansado. Ellos me estaban esperando despierto solo para decirme que había dejado una luz encendida en el baño y que esa era otra muestra de mi irresponsabilidad. Cuando intenté explicarles que estaba agotado, mi papá me lanzó: «Eres un parásito hasta en eso, consumes más de lo que aportas». No era que yo no quisiera estudiar. Yo había intentado, pero después de terminar la preparatoria no pude pagar matrícula y empecé a trabajar en lo que fuera. Tenía planes de juntar dinero, quizás inscribirme en clases nocturnas, pero ellos nunca quisieron escucharlo. Para ellos yo ya era el hijo que no dio la talla, el que debía cargar con los gastos menores para que el otro brillara. Y lo más doloroso era que mi hermano, que si sabía lo que yo hacía por él, tampoco agradecía nada. Si yo le pedía que al menos comprara su propia comida, me respondía que para eso estaban los mayores y que yo debía dejar de lloriquear. Una tarde de julio, con el calor sofocante, terminé un turno entregando pedidos en el centro de Phoenix. Subí a casa sudado, con las piernas adoloridas de tanto pedalear. En la sala estaban mis padres y mi hermano, riéndose de algo. Apenas me vieron entrar, mi mamá soltó: «Llegó el parásito, a ver si por fin se baña antes de sentarse en el sillón». Mi hermano se rió fuerte, y mi papá dijo: «Ya deberías estar agradecido de que tu hermano estudie,
porque alguien tiene que salvar esta familia, y claramente no serás tú. Sentí que la sangre me hervía. Tiré la mochila de entregas al suelo y les grité, ¿saben qué? Ustedes disfruten de su inversión, porque el día que yo me largue, ya no tendrán de quién chupar. Ellos se quedaron en silencio unos segundos, sorprendidos de que les contestara de esa manera. Luego mi papá explotó, no hables así en esta casa, mientras vivas bajo este techo obedeces. Yo me quedé mirándolo fijo, con las manos temblando por la rabia. Le dije, ya veremos cuánto tiempo más vivo bajo este techo. Me encerré en mi cuarto y esa noche no dormí. Solo pensaba en cómo salir, en cómo cortar ese círculo de humillación constante. Desde entonces cada insulto, cada frase hiriente se fue acumulando en mí como gasolina esperando una chispa. Cuando mi mamá me decía frente a las vecinas que yo era un bueno para nada, cuando mi papá presumía a mi hermano como si fuera el único hijo que merecía respeto. Cuando me hacían sentir como si no tuviera derecho a estar sentado en su mesa. Todo se convirtió en un peso que me hundía, pero también en un motor que me decía que tenía que escapar. Al día siguiente, mientras pedaleaba entregando un pedido en un barrio de Scottsdale, me descubrí sonriendo solo, no porque estuviera feliz, sino porque había tomado una decisión. Ya no iba a ser su parásito, ni su colchón financiero, ni su saco de boxeo emocional. Mi venganza no iba a ser gritarles de vuelta ni golpearlos ni destruir nada. Iba a ser algo más frío y más definitivo, construir una vida en la que ellos ya no tuvieran ningún poder sobre mí. El plan era simple, pero no fácil. Tenía que ahorrar cada dólar posible, reducir gastos, trabajar horas extras aunque terminara molido, y conseguir aunque fuera un cuarto barato donde vivir por mi cuenta. A partir de ahí, que se las arreglaran. Porque el día que yo cruzara esa puerta, ellos descubrirían lo que significaba vivir sin alguien a quien explotar. Y cada vez que recordaba la palabra parásito, dicha en público, con risas, con esa intención de aplastarme, me prometía que llegaría el momento en que serían ellos quienes tendrían que tragarse esas mismas letras. Actualización 1. 6 meses después de aquella noche en la que tiré la servilleta y les dije que el día que me fuera ya no tendrían de quién chupar, finalmente había logrado dar ese paso. No fue fácil, ni rápido, ni bonito. Tuve que trabajar como un animal durante semanas, turnos dobles y a veces triples, aceptando cada pedido aunque me llevara a barrios donde los guardias me miraban como si fuera un intruso o a casas donde nadie dejaba propina. Guardaba cada billete en un sobre escondido en mi mochila, como si fuera un tesoro. Me negaba a gastar en cosas que no fueran absolutamente necesarias. No había cines, no había cenas fuera, no había cervezas con amigos. Todo lo que entraba, lo reservaba con un solo objetivo, largarme de esa casa. Y cuando por fin tuve lo suficiente para pagar un depósito y el primer mes de renta en un estudio en Mesa, con un amigo del trabajo que también estaba buscando dónde vivir. Sentí que había recuperado un pedazo de mí que creía perdido. El lugar era pequeño y caluroso, con paredes delgadas y alfombra gastada, pero era nuestro. Teníamos un colchón inflable, un microondas viejo y un ventilador que parecía a punto de morirse. Pero el simple hecho de saber que no tenía que escuchar a nadie llamarme parásito cada vez que abría la puerta valía más que cualquier lujo. La primera noche allí, cenamos burritos baratos de un 7-Eleven y brindamos con refrescos de lata como si hubiéramos ganado la lotería. Yo dormí en el piso, con la espalda adolorida, pero con una sonrisa que no recordaba haber tenido en años. Mis padres, por supuesto, no tardaron en reaccionar. Los mensajes comenzaron de inmediato. Mi mamá enviaba textos disfrazados de preocupación. Hijo, sabemos que estás allá afuera solo, ¿cómo piensas pagar todas tus cosas? No tiene sentido que te desgastes cuando aquí tienes tu casa. Yo leía esas palabras y casi podía escuchar el tono real detrás, una mezcla de manipulación y reclamo. Mi papá era más directo, eres un ingrato. Después de todo lo que hemos hecho, nos dejas botados cuando más te necesitamos. Y mi favorito, no vas a durar ni 3 meses allá afuera. Mientras tanto, las cuentas de la casa comenzaron a apretarlos. Lo supe porque en llamadas posteriores dejaron de disfrazar la preocupación con cariño y pasaron al reproche abierto. La luz subió este mes y ya no hay manera de cubrirla sin tu parte, decía mi madre.
El gas está atrasado, ¿vas a mandar algo de dinero o piensas que el mundo gira alrededor tuyo?, soltaba mi padre. Yo contestaba con monosílabos o no contestaba en absoluto. No era que no me importara que estuvieran en aprietos, era que durante años me hicieron sentir que mi trabajo no valía nada, y ahora de repente descubrían que sí valía, y mucho. La gota que colmó mi paciencia fue una llamada de mi hermano. Eran las 9 de la noche, yo estaba acomodando una bicicleta en la cajuela de mi auto viejo porque necesitaba repararla para un cliente, cuando el teléfono vibró. Contesté y lo escuché al otro lado, con esa voz de superioridad que siempre usaba. Mira, necesito que me deposites $150 antes del viernes. Es para una cuota de la universidad, mis papás no pueden cubrirla esta vez. Sé que estás trabajando un chingo de horas, así que no me salgas con excusas. Me quedé mudo unos segundos. Él siguió, vamos, no seas egoísta. Esto es por el futuro de la familia. Tú sabes que yo soy el que va a lograr cosas grandes. Tú no, bueno, tú tienes lo tuyo, pero lo mío es más importante. Ese tú no me dio como una bofetada. Respiré hondo y le dije, no voy a darte un centavo. Apenas estoy logrando mantenerme en pie, y si mis papás no pueden cubrirlo, ese es tu problema, no mío. Se hizo un silencio, y luego explotó, eres un maldito egoísta. Siempre lo fuiste. Por eso nadie te respeta en esta familia. Colgué. Me quedé mirando el teléfono en la mano, con los nudillos blancos de tanto apretar. Por un instante pensé en llorar, en dejar que la frustración saliera, pero lo que hice fue reírme. Una risa seca, amarga, que me salió sola. Porque en ese momento me di cuenta de que todo estaba cambiando. Ya no era yo el que pedía perdón por no ser suficiente. Ahora eran ellos los que necesitaban lo que yo tenía, y yo tenía el poder de decir no. Los días siguientes, mis padres me mandaron mensajes más insistentes. Tu hermano está muy estresado, de verdad no puedes ayudarlo, decía mi mamá. Si lo apoyas ahora, cuando sea exitoso se va a acordar de ti, prometía mi papá. Pero yo ya no mordía el anzuelo. Pasaba las noches en mi estudio, cansado pero en paz, aprendiendo a arreglar cosas básicas en el auto porque sabía que cada reparación hecha por mí mismo era dinero que no salía de mi bolsillo. Cambiaba aceite, ajustaba frenos, arreglaba llantas. Poco a poco dejé de sentirme un simple repartidor y comencé a sentirme alguien que construía algo más grande. Hubo un día en particular que me marcó. Estaba en el taller donde a veces me dejaban ayudar a cambio de unas horas de práctica. El dueño, un tipo mayor de nombre Joe, me miró mientras terminaba de cambiar unas pastillas de freno y dijo, «Tienes manos para esto, muchacho. No todos saben escuchar a la máquina como tú lo haces. Si sigues así, podrías tener un futuro en este oficio». Sus palabras me hicieron sentir algo que no había sentido en años, orgullo. No el orgullo que mis padres regalaban a mi hermano por estudiar en una universidad cara, sino un orgullo real, ganado con sudor y esfuerzo. Mientras tanto, en la casa de mis padres las cosas se ponían peor. Un vecino me contó que habían tenido que vender la televisión grande para cubrir la renta. Otro me dijo que mi mamá se quejaba constantemente de que su hijo egoísta los había abandonado. Yo escuchaba esas historias y solo pensaba, bien, que digan lo que quieran. Ahora sienten lo que es estar sin su supuesto parásito. No negaré que había momentos de duda. A veces me despertaba en medio de la noche preguntándome si estaba siendo demasiado duro, si debía ceder un poco, mandarles aunque fuera $50. Pero en cuanto recordaba sus risas frente a mí en el estacionamiento de aquel Target, o sus voces burlonas durante la cena, se me pasaba. El recuerdo de esas humillaciones era como una inyección de firmeza. El punto de quiebre llegó una tarde en la que regresaba de un turno largo y encontré a mi mamá esperándome afuera del taller. Llevaba gafas de sol grandes, pero igual pude ver que había llorado. Me dijo, «Hijo, tu papá y yo estamos al límite. Sin ti es imposible. Tu hermano tiene que concentrarse en sus estudios, no podemos cargarlo con esto. Regresa a casa, aunque sea un tiempo. Ayúdanos con las cuentas». Yo la miré fijamente, con una mezcla de rabia y tristeza. Le contesté,
Cuando me llamaban parásito en público, ¿no pensaron en esto? Cuando me hacían sentir que no valía nada, ¿no se les ocurrió que un día yo me cansaría? Ya no vivo de ustedes, y ustedes ya no viven de mí. Se acabó el parasitismo. Ella intentó tomarme del brazo, pero me solté y entré al taller. Desde la ventana vi cómo se alejaba despacio, cabizbaja. En otro tiempo esa imagen me habría roto por dentro. Ahora, en cambio, sentí que era el inicio de algo nuevo. Aquella noche me recosté en el colchón inflable y cerré los ojos. El ventilador hacía un ruido constante, la alfombra apestaba un poco a humedad y sin embargo dormí como un rey. Porque por primera vez en mucho tiempo, la voz que resonaba en mi cabeza no era la de mis padres llamándome parásito. Era la mía, repitiendo en silencio, ya no tienen de quién chupar. Actualización 2. 2 años después de aquella primera mudanza, mi vida había cambiado por completo, aunque no de la manera que mis padres hubieran imaginado. Yo ya no era el muchacho que pedaleaba 10 horas diarias bajo el sol ardiente, gastando cada centavo para sostener una casa donde me despreciaban. Ahora trabajaba como técnico en un taller en Phoenix, con un contrato estable, ganando $24 la hora, y con un poco de dinero en el banco. No era rico, ni mucho menos, pero podía pagar mi renta en un apartamento modesto en Tempe, cubrir mis propios gastos, arreglar mi auto cuando lo necesitaba y, lo más importante, dormir tranquilo. No había gritos al llegar a casa, ni miradas de decepción en cada comida. Era libre. Mientras tanto, mi hermano se había graduado de Arizona State University con todo el alarde que mis padres esperaban. Toga, birrete, fotos en el estadio de San Devil, discurso sobre el futuro brillante que le esperaba. Yo no fui a la ceremonia, me limité a ver las fotos en redes sociales, con mi mamá y mi papá al lado de él, inflando el pecho como si hubieran ganado un trofeo. Era obvio que lo seguían considerando la joya de la familia, el que iba a redimir todos sus sacrificios. Pero poco después, él se mudó a California tras conseguir un trabajo en una empresa de marketing en Los Ángeles. Se fue con promesas de enviar dinero, de estar pendiente de ellos, de demostrar que la inversión había valido la pena. Y desde el día que cerró la puerta, mis padres se quedaron solos en esa casa grande, sin ingresos estables, sin nadie a quien explotar diariamente. Los primeros meses fueron llamadas casi diarias. Al principio con ese tono disfrazado de nostalgia: hijo, extrañamos tus bromas, la casa se siente muy vacía sin ti. Yo sabía leer entre líneas, la casa no estaba vacía por mi ausencia, estaba vacía porque el dinero ya no entraba como antes. Después, la nostalgia dio paso a súplicas apenas veladas. Estamos atrasados con la tarjeta, ¿podrías ayudarnos con un pago mínimo?, decía mi madre. La luz llegó más alta este mes, ¿puedes hacer un esfuerzo?, insistía mi padre. Yo escuchaba, pero ya no reaccionaba como antes. Me había prometido no volver a caer en el mismo círculo de explotación emocional. Recuerdo un domingo en agosto, pleno verano, cuando Phoenix parecía una parrilla gigante. Yo estaba en el taller, limpiando mis manos en un trapo lleno de grasa, cuando vi a mi madre aparecer por la puerta. Llevaba un vestido ligero, pero el sudor le corría por la frente. Caminó hasta donde yo estaba y me miró con esos ojos que siempre usaba cuando quería manipularme. Hijo, sabemos que dijiste cosas feas, pero ahora necesitamos que vuelvas a casa, aunque sea un tiempo. ¿Podrías ayudarnos con las cuentas? Tu hermano está lejos, y no es justo cargarlo a él. Yo la observé en silencio. La veía moverse nerviosa, intentando sonar cariñosa, pero detrás de esas palabras estaba el mismo discurso de siempre: yo como solución, yo como colchón. Y entonces recordé todas las veces que se rió de mí frente a vecinos y familiares, las veces que me llamó parásito en medio de supermercados llenos. Los momentos en que me comparó con mi hermano como si yo fuera un error de fabricación. No sentí pena, ni rabia, ni culpa. Solo una calma fría. Le respondí: yo ya no vivo de ustedes, y ustedes ya no viven de mí. ¿Se acabó el parasitismo, no? Ella abrió los labios para contestar, pero no salió nada. Vi cómo tragaba saliva, como si se le hubiera atorado el aire. Después bajó la mirada y dijo apenas un está bien antes de girar y salir del taller.
Yo me quedé con el trapo de grasa en la mano, viendo cómo se alejaba bajo el sol implacable, su silueta encogida contra el pavimento caliente. A partir de ahí, el tono de mis padres cambió. Dejaron de pedirme ayuda con frases suaves y comenzaron a lanzar reproches directos. Nos diste la espalda, como si no fuéramos tus padres, me escribió mi papá en un mensaje que apenas pude leer sin reírme. Tu hermano nunca nos dejaría morir de hambre, él sí sabe lo que es la familia, agregó mi mamá en otra ocasión. Pero la realidad era otra, mi hermano no estaba enviando ni $1 desde California. Tenía sus propios gastos, su propio estilo de vida, y mis padres se estaban enfrentando por primera vez a la realidad de que no podían vivir indefinidamente de la supuesta inversión que habían hecho en él. Yo, en cambio, empezaba a notar pequeños frutos de mi esfuerzo. Había podido cambiar mi colchón inflable por una cama decente, con un colchón nuevo que me hacía sentir que descansaba en nubes después de cada jornada. Podía darme el lujo de comprar carne de vez en cuando y cocinar cenas que no fueran solo burritos de microondas. Incluso había comenzado a salir con una compañera del taller, tomando un par de cervezas frías en un bar en Tempe después del trabajo. Eran detalles pequeños, pero para mí significaban todo. Era la confirmación de que no solo sobrevivía, estaba viviendo. Claro que no todo era fácil. Había noches en las que la culpa se metía como un insecto en mi cabeza. Me preguntaba si estaba siendo demasiado cruel, si debería ceder un poco. Pero siempre que la duda me rondaba, recordaba la escena en el estacionamiento del Target, mi madre gritándome parásito frente a desconocidos, y mi padre sonriendo con esa mueca cruel. Y entonces la culpa se desvanecía, reemplazada por la certeza de que había hecho lo correcto. El verdadero golpe de realidad para ellos llegó cuando empezaron a vender cosas de la casa. El televisor enorme del que siempre presumían desapareció primero. Después fueron las joyas que mi madre guardaba como recuerdos familiares. Finalmente, su auto, ese que mi padre lavaba cada domingo como si fuera un altar. Me enteré de todo por un vecino que todavía me hablaba de vez en cuando. Tus papás andan mal, chico. Están vendiendo todo lo que pueden. Ya hasta tu mamá anda en camión, me dijo un día mientras comprábamos en la misma tienda. Yo solo asentí. No dije nada. Las cosas se acomodaban de una forma que no había planeado, pero que no podía negar que me daban satisfacción. Yo me levantaba cada mañana para ir al taller, con la ropa manchada de grasa y el cuerpo cansado, pero con un orgullo que nunca había sentido en la casa de mis padres. Mientras ellos lidiaban con cuentas atrasadas y la ausencia del hijo que supuestamente iba a salvarlos, yo construía paso a paso una vida en la que ya no necesitaba justificarme ante nadie. Un día revisando mis correos, encontré uno de mi padre. El asunto decía hablemos. Lo abrí y leí, hijo, sabemos que las cosas no fueron fáciles, pero todo lo hicimos por tu bien. Tal vez fuimos duros, pero siempre quisimos que fueras fuerte. La familia debe unirse otra vez. Ven a vernos, no seamos extraños. Leí cada palabra con calma. No me alteró, no me emocionó. Solo lo cerré y lo dejé en la bandeja, sin responder. Era tarde para cartas sentimentales. La unión que reclamaban nunca existió cuando me tenían frente a ellos, y no iba a inventarse ahora que estaban desesperados. Esa noche me serví una cerveza fría, me senté en el balcón de mi apartamento y miré las luces de Tempe a lo lejos. El aire caliente de Arizona soplaba despacio, y yo me recosté en la silla de plástico con una sensación de paz que jamás había tenido en casa de mis padres. Por primera vez entendí que mi venganza no era gritarles ni humillarlos, sino simplemente vivir una vida donde su opinión no valiera nada. Y esa era una victoria que saboreaba todos los días. Actualización 3. 3 años y medio después de haber dejado la casa de mis padres, yo ya no era la misma persona que salió con una mochila a cuestas y un colchón inflable bajo el brazo. Había aprendido a sobrevivir, a mantenerme en pie con mis propios medios, y lo que al inicio fue pura resistencia se convirtió en una vida con cimientos. Trabajaba en un taller en Phoenix, tenía estabilidad económica y me había mudado a un apartamento en Tempe con aire acondicionado propio, contrato a mi nombre y un colchón real donde dormir. No era lujo, pero era mío. Cada rincón de ese lugar llevaba la marca de mi esfuerzo,
El sofá de segunda mano que cargué en un pick-up con un amigo, la mesa rayada que compré en una venta de garaje y lijé hasta que quedó decente. La cafetera barata que me salvaba en las mañanas. Todo era modesto, pero cada cosa estaba pagada con sudor propio. Mientras yo construía, mis padres se desmoronaban. Las noticias me llegaban por vecinos y conocidos. Primero vendieron la televisión enorme que durante años fue el centro de la sala, donde mi padre veía partidos como si nada más importara. Después se fueron las joyas que mi madre guardaba en una caja de terciopelo, diciendo siempre que eran patrimonio familiar. Más tarde, se deshicieron del auto de mi papá, ese que lavaba cada domingo como si fuera una extensión de su ego. Ahora, me decían, se movían en transporte público, y a veces pedían aventones a los vecinos. Yo no me enteraba por ellos, claro. Mis padres nunca admitirían su debilidad directamente. Las pocas veces que me escribían lo hacían con un tono contradictorio, la mitad del mensaje cargado de reproches, la otra mitad envuelta en súplicas. «Eres un ingrato que nos dio la espalda», decía un correo. Al día siguiente, otro decía, «No olvides que la familia siempre será tu refugio, hijo, ven a casa aunque sea a cenar con nosotros». Nunca contesté. Aprendí que responder era abrir la puerta a un círculo de manipulación que no pensaba repetir. La confirmación de que las cosas se estaban derrumbando llegó una tarde cuando revisé mi correo electrónico y encontré uno de mi padre. El asunto era perdón. Lo abrí con desconfianza y leí, «Hijo, lo que hicimos lo hicimos por tu bien. Quizás fuimos demasiado duros, pero era para que fueras fuerte. La familia debe estar unida otra vez. No queremos perderte. Perdón si te hicimos sentir menos». Me quedé observando la pantalla, repasando cada palabra. Era la primera vez que usaban la palabra perdón. Pero no me conmovió. Lo leí con una calma fría, cerré el correo y lo dejé sin respuesta. No me movió porque entendí que ese perdón no era gratuito, era estratégico. Era la disculpa de quien ya no tiene con qué negociar. Mientras tanto, mi hermano vivía en California, y según su Instagram, se dedicaba a presumir cenas en restaurantes caros, fotos en la playa y selfies en oficinas con ventanas gigantes. Mis padres seguían adorándolo, aunque él apenas los llamaba. Era irónico, yo, el parásito, me mantenía a flote y en crecimiento, él, el orgullo, había desaparecido de sus vidas salvo por la pantalla de un teléfono. En mi vida las cosas avanzaban de otra manera. Cada día en el taller aprendía algo nuevo. Había clientes que pedían específicamente por mí porque confiaban en mi trabajo. Joe, el dueño del taller, comenzó a darme más responsabilidades, dejándome manejar reparaciones grandes con mínima supervisión. Me lo decía con franqueza, «Eres terco, pero tienes manos para esto. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Aquellas palabras tenían un peso enorme. Nadie me había dicho algo así en mi casa. Nadie me había mirado con respeto por lo que hacía. Recuerdo una tarde en particular. Terminaba de instalar un motor reconstruido en una camioneta vieja, y el cliente, un hombre mayor, me dio un apretón de manos y me dijo, «Muchacho, hiciste un trabajo impecable. Te voy a recomendar a todos mis amigos». Me subí al auto después de cerrar el taller y me quedé sentado unos minutos, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Yo había construido esa confianza con mis propias manos, sin que nadie me llamara parásito, sin que nadie me comparara con un hermano modelo. A veces, sin embargo, la culpa intentaba colarse. Había noches en las que me preguntaba si debía al menos verlos, llevarles algo, demostrar que no era tan frío como ellos decían. Pero bastaba recordar escenas precisas para borrar esas dudas, la carcajada de mi hermano en el estacionamiento del Target cuando mi madre me llamó parásito. La sonrisa torcida de mi padre mientras me decía que sin ellos viviría bajo un puente, la cena donde me dijeron que yo nunca valdría lo que mi hermano. Esos recuerdos eran como cicatrices que ardían cada vez que pensaba en ceder. Con el tiempo, dejé de pensar tanto en ellos. Me concentraba en mí, en mis turnos, en mis ahorros, en mi vida social que comenzaba a tomar forma. Tenía un par de amigos con los que salía a ver partidos, una compañera con la que iba al cine de vez en cuando. Cosas sencillas, pero para mí eran un mundo nuevo.
Y cada vez que regresaba a mi apartamento después de un día largo, sentía que había ganado una batalla silenciosa contra todo lo que intentaron destruir en mí. Una noche, mientras bebía una cerveza en mi balcón y veía las luces de Tempe extenderse como un mar de focos amarillos, me pregunté qué estarían haciendo mis padres en ese momento. Los imaginé sentados en una sala sin televisor, con las cuentas acumuladas sobre la mesa, esperando una llamada de mi hermano que no llegaba. Y por primera vez, esa imagen no me generó culpa. Me generó una sensación de justicia. No era que yo les deseara miseria, era que finalmente estaban viviendo sin alguien a quien exprimir. Un vecino me contó meses después que mi madre hablaba con nostalgia de mí, pero siempre con un giro venenoso: si tan solo no fuera tan egoísta, las cosas serían diferentes. Yo escuchaba y pensaba, egoísmo es pedirme durante años que entregue todo lo que ganaba mientras me escupían encima. Egoísmo es usar mi esfuerzo para financiar el futuro de otro y al mismo tiempo degradarme. Lo mío ya no era egoísmo, era defensa propia. El círculo se había invertido. Ellos, los que me llamaron parásito, se habían convertido en lo que siempre me acusaron de ser: dependientes, desesperados, sin recursos. Y yo, el que cargaba con la humillación, era ahora el que podía elegir no mirar atrás. Ese invierno, un cliente del taller me ofreció un pequeño trabajo extra los fines de semana, ayudándolo a restaurar autos clásicos en su garaje. Acepté, no solo por el dinero, sino porque sentía que cada nuevo aprendizaje era otra forma de alejarme del pasado. Pasaba las mañanas de domingo engrasando motores viejos mientras sonaba la radio, y al final del día me iba con unos billetes extra y una paz que nunca encontré en la casa de mis padres. El contraste era brutal. Ellos, atrapados en su espiral de deudas y pérdidas, y yo, construyendo una vida paso a paso, sin lujos pero con dignidad. No necesitaba gritarles nada, no necesitaba enfrentarlos cara a cara. La venganza más contundente estaba en el silencio, en el hecho de que cada día que pasaba era una demostración de que podían llamarme lo que quisieran, pero jamás lograron quebrarme. Cuando pienso en esa época, lo que más me impacta no es el deterioro de ellos, sino la calma que descubrí en mí. Esa calma fría con la que leí el correo de mi padre diciendo perdón y lo cerré sin contestar. Esa calma con la que veía a mi madre alejarse del taller después de pedirme que regresara. Esa calma que se convirtió en mi mejor arma. Porque entendí que no necesitaba gritar ni desearles mal. Bastaba con seguir adelante, crecer y dejar que ellos se hundieran en el vacío que habían creado con sus propias manos. Y cada vez que alguien me preguntaba por mi familia, yo respondía con una frase corta y seca: ya no forman parte de mi vida. Era todo lo que necesitaba decir, porque lo demás se escribía solo con los hechos. Actualización 4. 5 años después de aquella primera mudanza, yo ya no tenía nada en común con el muchacho que recogía monedas sudadas de propinas para estirarlas en la casa de mis padres. Tenía un trabajo sólido, un apartamento decente en Tempe y una rutina estable. Mis padres seguían allá, en la misma casa, pero reducidos a la mitad de lo que alguna vez mostraban en público. El tiempo les había pasado factura, las deudas, las ventas forzadas de sus cosas y la ausencia del hijo orgullo de la familia que había prometido mantenerlos desde California y en la práctica se había desentendido. Fue en un viaje que hice a visitar a un cliente en California cuando me encontré con él, mi hermano. No lo planeé ni lo busqué. Fue en un vuelo de regreso a Phoenix, de esos que salen tarde y se llenan de gente cansada que solo quiere llegar a casa. Me subí con mi mochila y, al caminar por el pasillo del avión, lo vi sentado en un asiento de pasillo, con traje caro, reloj brillante y esa sonrisa automática que usaba cuando quería demostrar que la vida le sonreía. Me reconoció al instante y levantó la ceja, como sorprendido de verme allí. «Oye, ¿qué haces por aquí? ¿Sigues con tus cositas de mecánico?», soltó sin saludo, con ese tono condescendiente que me devolvió de golpe a todas las cenas en la mesa familiar. Me senté frente a él porque no tenía opción, el avión estaba lleno y mi asiento estaba justo al lado. Pasaron unos minutos incómodos en silencio hasta que él decidió hablar de lo que de verdad le interesaba: ¿mis papás siguen viviendo igual de mal? Lo dijo sin preocupación genuina, casi con fastidio, como quien habla de una molestia lejana.
Yo lo miré y contesté despacio, ellos eligieron su apuesta, y tú eras su caballo ganador. Ahora míralos. La incomodidad que se dibujó en su cara fue un espectáculo. Movió la pierna nervioso, se aclaró la garganta, intentó cambiar de tema. Para mí, ese instante fue una dosis de satisfacción pura. Durante años escuché que él era el orgullo y yo la vergüenza. Ahora él se escudaba en un traje de oficina, pero no podía esconder que había fallado en la promesa que tanto pregonaban mis padres. Cuando regresé a Phoenix, apenas unos días después, recibí otra llamada de mi madre. Esta vez no había reclamos disfrazados ni manipulaciones sutiles. Era súplica abierta. Me dijo con voz temblorosa, hijo, necesitamos que nos incluyas en tu seguro médico. Tu papá tiene citas que no podemos pagar, y yo, bueno, tú sabes que todo está más caro. No podemos seguir así. Me quedé en silencio unos segundos, escuchando cómo respiraba al otro lado, esperando mi respuesta. Y entonces le contesté con la misma calma que había aprendido a usar como un cuchillo afilado, no voy a repetir la historia. Si sobreviví cuando me llamaron parásito, ustedes también sobrevivirán. Ella empezó a llorar, diciendo que yo era cruel, que no entendía lo que significaba ser familia. Colgué sin decir nada más. No fue fácil. Hubo un momento en el que el peso de la decisión me golpeó. Estaba en el taller esa misma tarde, cambiando el aceite de una camioneta, y sentí cómo me temblaban las manos. No por falta de fuerza, sino por la tormenta en mi cabeza. Había una parte de mí que todavía quería cuidar de ellos, que me decía que eran mis padres y que la sangre obligaba a perdonar. Pero esa parte ya no mandaba. Lo que mandaba era la memoria de cada insulto, de cada humillación pública, de cada carcajada a costa de mi esfuerzo. El contraste entre nuestras vidas se hizo aún más evidente con el paso de los meses. Yo ahorraba, invertía poco a poco en herramientas propias, pensaba en abrir un taller pequeño algún día. Tenía amistades que me respetaban, clientes que pedían mi trabajo. Mis padres, en cambio, estaban cada vez más aislados. Un vecino me contó que ya casi no salían de la casa salvo para comprar lo mínimo indispensable. Otro me dijo que mi papá se quejaba de dolores constantes, pero que no iba al doctor porque no tenía seguro. Y mi madre, que tanto presumía de sus joyas y de su orgullo universitario, ahora hacía fila en supermercados baratos con cupones en mano. Yo no lo celebraba con risas ni con burla. Mi satisfacción era más silenciosa, más íntima. Era la certeza de que el poder había cambiado de manos. Ellos, que tanto disfrutaron de humillarme, ahora estaban en una posición donde dependían de alguien a quien habían despreciado. Y yo podía elegir no mover un dedo. Hubo una tarde especialmente simbólica. Estaba en un bar en Tempe, tomando una cerveza con un amigo después del trabajo. En la televisión pasaban un partido, y alguien en la mesa de al lado hablaba de lo difícil que era mantener a sus padres ya mayores. Yo escuchaba de reojo y me descubrí pensando, esa nunca será mi historia. No porque no tuviera padres, sino porque ellos mismos destruyeron cualquier puente para que yo pudiera sentir esa obligación. El recuerdo del vuelo con mi hermano seguía regresando a mi cabeza como un eco. Su incomodidad al escucharme decir que mis padres apostaron por él y perdieron. Era un recordatorio de que las cuentas, tarde o temprano, siempre llegan. Mis padres me habían puesto a mí en la categoría de parásito, habían invertido todo en mi hermano y ahora se encontraban solos, quebrados y sin respaldo. La ironía era tan pesada que a veces parecía un mal chiste contado por la vida. Cuando lo pienso, esa cuarta etapa de mi vida fue donde la venganza empezó a tener sabor de justicia plena. Ya no era solo sobrevivir ni mantenerme en pie. Era ver cómo las piezas caían en su lugar, una tras otra, hasta dejar claro que mi papel en la historia no era el que ellos habían querido asignarme. Yo no era el parásito. Ellos eran los que nunca supieron vivir sin alguien a quien consumir. Y cada vez que recordaba a mi madre suplicando que los incluyera en mi seguro médico, me repetía la misma frase que se había convertido en mi mantra, no voy a repetir la historia. Porque esa era la victoria más grande, negarme a ser de nuevo el salvavidas de quienes me dejaron hundir cuando me necesitaba levantar. Actualización final.
7 años después de haber salido de la casa de mis padres, mi vida tenía un rumbo que jamás habría imaginado en aquellos días en los que me decían parásito en medio de un estacionamiento. Yo tenía 29 años y, con todo lo que había aprendido en el taller, había logrado abrir mi propio negocio en Glendale. No era un lugar grande ni lujoso, pero era mío, un taller con 2 bahías, herramientas compradas poco a poco con años de ahorros y clientes que confiaban en mí porque sabían que jamás les iba a mentir sobre una reparación. Cada coche que entraba era un recordatorio de que había construido algo desde cero, sin ayuda de nadie, sin favores, sin deudas con las personas que más habían intentado hundirme. Vivía en un apartamento sencillo, pero con detalles que hablaban de estabilidad, muebles que no eran de segunda mano, una cocina equipada con lo que me gustaba. Una cama cómoda donde dormía sin escuchar gritos al otro lado de la pared. Tenía amistades que me buscaban por quien era, no por lo que podían sacarme. A veces salía a cenar, a veces me daba un viaje corto en carretera, y hasta podía pensar en vacaciones sin sentir que era un lujo imposible. No era rico, pero tenía paz. Y esa paz, para mí, era más valiosa que cualquier cheque. Mis padres, en cambio, seguían en la misma casa en Phoenix, pero convertida en una sombra de lo que había sido. Los vecinos me contaban que la pintura se descascaraba, que la hierba del patio crecía sin control, que el buzón estaba lleno de cartas de cobros atrasados. Mi hermano, el orgullo universitario, vivía en San José, ocupado con su carrera y su vida social, sin mirar atrás. Las promesas de mantener a la familia se habían esfumado en cuanto tuvo que enfrentarse a la realidad de pagar sus propias cuentas en California. Un día cualquiera, mientras hacía compras en un supermercado barato, me encontré con mi madre. Estaba parada en el pasillo de los productos enlatados, con un carrito medio vacío y un montón de cupones doblados en la mano. No llevaba maquillaje, su cabello estaba descuidado, y tenía esa mirada perdida de alguien que ya no espera mucho de la vida. Cuando me vio, se quedó quieta unos segundos, como si no supiera si acercarse o esconderse. Al final caminó hacia mí con pasos inseguros. Su voz era baja, casi un susurro: nunca pensamos que tú serías el que nos diera la espalda. Lo dijo con lágrimas en los ojos, como si de pronto todo el dolor que había intentado guardar saliera a flote. Yo la miré en silencio unos segundos, y recordé todas las veces que esas mismas lágrimas eran reemplazadas por carcajadas cuando me llamaba fracasado. Le respondí bajito, pero con firmeza: no les di la espalda. Solo dejé de ser su colchón. Y seguí caminando hacia la caja con mis cosas. Al salir al estacionamiento con mis bolsas, sentí una calma extraña. No fue alegría ni satisfacción cruel, fue algo más profundo. La certeza de que no necesitaba gritar, ni vengarme con insultos, ni hacer un escándalo. La venganza ya estaba hecha desde hacía años. Estaba en cada dólar que ganaba sin deberles nada, en cada noche que dormía sin escuchar sus voces envenenadas, en cada cliente que me agradecía por un trabajo bien hecho. Ellos habían perdido el poder de definirme, y yo había ganado la libertad de no ser jamás lo que intentaron imponerme. Algunas noches todavía me asaltaban los recuerdos. El calor insoportable de Phoenix mientras pedaleaba bajo insultos, las cenas llenas de comparaciones hirientes, la sensación de impotencia al ser tratado como menos. Pero ahora esos recuerdos no me dolían como antes, eran como cicatrices en la piel, marcas de lo que había sobrevivido, pruebas de que, aunque intentaron quebrarme, no pudieron. A veces me preguntaban por mi familia. Gente del taller, conocidos nuevos, hasta clientes curiosos que veían mi apellido y querían saber si estaba relacionado con alguien que conocían. Mi respuesta era siempre la misma: seca, sin adornos, ya no forman parte de mi vida. Y no necesitaba explicar más. El silencio detrás de esa frase contenía toda la historia. Mi hermano seguía publicando fotos de su vida perfecta en redes sociales. Viajes, cenas, oficinas brillantes. Nunca hablaba de mis padres, nunca mencionaba cómo estaban. Era como si hubiera enterrado esa parte de su vida. Y aunque a veces pensaba en la ironía de que el hijo modelo los hubiera abandonado más rápido que yo, la verdad es que ya no me importaba. Esa no era mi batalla. La última vez que recibí un mensaje de mi padre fue un correo corto, sin adornos,
tu madre y yo no sabemos cuánto tiempo más podamos solos. Si un día quieres hablar, aquí estamos. Lo leí una noche después de cerrar el taller, con las manos aún oliendo a grasa y el cansancio de 12 horas de trabajo en el cuerpo. Lo cerré sin responder. No porque odiara, sino porque ya no tenía nada que decir. La conversación terminó hace años, el día que me llamaron parásito frente a desconocidos y me dejaron claro cuánto valía para ellos. Todo lo demás era consecuencia. Hoy miro mi vida y entiendo que la venganza más dulce no fue gritarles de vuelta ni humillarlos públicamente. Fue construir un camino donde ya no tenían ningún poder sobre mí. Donde cada paso que doy está libre de las cadenas que intentaron ponerme. Donde la palabra parásito ya no me quema, sino que me recuerda que sobreviví, que me levanté, que soy dueño de lo que soy. Ellos siguen allá, en una casa que se cae a pedazos, esperando llamadas que no llegan y apoyos que no vendrán. Yo sigo aquí, levantando motores, cobrando facturas, comprando mi propia comida, durmiendo en mi propia cama. No necesito nada más. La venganza se completó en silencio, en cada día vivido sin ellos, en cada victoria que no pudieron arrebatarme. Y aunque nunca me lo digan, sé que en el fondo lo saben, el verdadero parásito nunca fui yo.